3:14 de la mañana, estamos en el aeropuerto internacional de Newark. 0 grados centígrados, pero nos vamos para el calientico, nos vamos para el calor de Cartagena, Colombia. Llegando al aeropuerto internacional de Miami, tenemos un par de horas para estar aquí. El vuelo se retrasó 2 horas por temas mecánicos, no sé. Mi vuelo a Cartagena sale a las 12:30, son las 10 de la mañana, así que vamos a aprovechar para tomar nuestro próximo vuelo a Cartagena, que sale en un par de horas. Así que vamos un momento al Centurion Lounge a descansar, a desayunar algo y procedemos a Cartagena. Ya estamos a solo 5 minutos de empezar a abordar el vuelo a Cartagena. Entonces estamos aquí en el Centurion Lounge de American Express en Miami. A calentar un poco, no se podía. Y de 0 grados centígrados pasamos a 35 grados centígrados en Cartagena. Llegamos a Cartagena. Este calorcito sí es rico. Esa pequeña escala en Miami y estamos en Cartagena de India. Cartagena, Colombia, está ubicada al norte junto al Mar Caribe. Fundada el 1 de junio de 1533, pero no fue hasta el 11 de noviembre de 1811 que oficialmente declaró la independencia absoluta de la corona española, lo que convirtió a Cartagena en el primer territorio colombiano en declararse totalmente independiente. Lo primero que tenemos que hacer al llegar a Cartagena es probar su gastronomía, la mejor gastronomía, una de las mejores gastronomías de Colombia, la comida típica de Cartagena, mucha comida de mar, mucho marisco. Estamos en un restaurante llamado La Olla Cartagenera, muchísimo, acompáñenme en esto, sé que les va a encantar. Cartagena es conocida por su deliciosa comida, en la que destacan los platos de mariscos y pescados. Algunos de los platos que podrías probar son el arroz de coco y el sancocho. No te pierdas la oportunidad de probar la auténtica comida cartagenera. La vida nocturna de Cartagena es muy animada. Sus calles se llenan de gente en busca de bares y discotecas, especialmente durante los fines de semana. Uno de los lugares más populares es el Café Habana, donde puedes disfrutar de música en vivo y bailar al ritmo de la salsa. Muchos de estos bares están en el barrio Getsemaní. Este barrio es conocido por ser el epicentro de los bares de moda en la ciudad. Aquí podemos encontrar discotecas como Seven Times, que con 7 niveles diferentes en cada piso, ofrece rumbas de todos los géneros. En su salón principal, un show al estilo cabaret con temática de Las Vegas. Seguro te va a encantar. Si buscas vistas impresionantes de la ciudad y un ambiente más relajado, puedes visitar alguno de los bares en las azoteas de Cartagena. El Movich Hotel y el Mirador son opciones populares que ofrecen cócteles, música y vista panorámica de la ciudad. También en el centro amurallado, bares como Alquímico, que para este año 2023 ocupa el 10º lugar como uno de los mejores bares en todo el mundo. El plan perfecto de Cartagena siempre es playa. Y un punto es cruzar a Tierra Bomba. Pueden encontrar a estos amigos que los pueden cruzar de un lado para otro. 10,000 pesos por persona, por ahí como $3. Los cruzan a Tierra Bomba, que está aquí a solo 5 minutos cruzando la isla. Que solo está a 5 minutos de la ciudad de Cartagena. Ahí se ve la ciudad de Cartagena, estamos en todo el frente. Esta es la bahía de Cartagena. Ya esto aquí es mar abierto. Recuerden el hospital Punta Grande, ahí encuentran varias personas que les ofrecen el servicio de los botecitos estos a 10,000 pesos colombianos. Vuelvo y les digo, son como $3.
y los traen aquí a Barú para que disfruten playas cristalinas, deliciosas y buen servicio al cliente. El cuarto barrio a nivel mundial, el cuarto barrio, Getsemaní, el cuarto barrio más visitado de todo el mundo, Getsemaní, aquí en Cartagena, en el centro. Ustedes no pueden dejar de venir al barrio Getsemaní y entrar a la calle. Callejón Angosto. El Callejón Angosto. O calle de los Paragüitas. O la calle de los famosos Paragüitas. Y no se olviden, si pasan por aquí, saludar a mi amiga y a mi amiguito acá. Y no se nos olvide su cóctel. Y la propinita, importante, ¿oyeron? El barrio de Getsemaní antes era un barrio muy residencial, pero desde alrededor de 2017 se convirtió en un área muy comercial debido a que los locales, las personas que viven aquí decidieron innovar, decorarlo para llamar la atención de los turistas y lo consiguieron. En el 2017 fue el cuarto barrio más visitado del mundo. El número 1 creo que queda en Sur Corea. Pero este es uno de los sectores en auge en la ciudad y no puedes dejar de visitar Getsemaní en tu próxima visita a Cartagena. La vida nocturna, las decoraciones, la gente es espectacular. Te lo recomiendo. Cartagena tiene 11 kilómetros de murallas que datan del siglo XVI. Estas fueron construidas durante la época colonial española, con el fin de proteger a la ciudad de los ataques de los piratas y de las flotas enemigas. En su momento, estas murallas fueron consideradas como una de las fortificaciones más imponentes y sólidas en toda Latinoamérica. Estas murallas cuentan con 6 puertas principales, 47 baluartes y varios fuertes. A lo largo de los años, las murallas han sufrido algunos daños debido a la erosión del mar, pero han sido restauradas en varias ocasiones para preservar su belleza y su importancia histórica. Hoy en día, las murallas de Cartagena son patrimonio histórico de la UNESCO y son un lugar muy popular para pasear y disfrutar de la vista al mar. Ya fuera de la ciudad amurallada tenemos el Castillo de San Felipe de Baraja. Es una impresionante fortaleza construida en el siglo XVII y es considerado como uno de los fuertes militares más grandes y completos de América Latina. El castillo se encuentra en una colina estratégica, lo que permitía a sus defensores tener una vista para proteger la ciudad de los ataques de los piratas y de las flotas enemigas. El diseño del Castillo de San Felipe de Baraja es un ejemplo destacado de la ingeniería española, con características defensivas como la fortaleza triangular, los muros gruesos y la estructura subterránea. Esto a gran similitud con San Felipe del Morro, ubicado en San Juan de Puerto Rico. Por cierto, si no has visto mi video sobre Puerto Rico, te dejo el enlace aquí arribita para que lo veas, para que tú mismo te des cuenta de la similitud que hay entre estas dos grandes estructuras. Saliéndonos un poco de la ciudad, al sur se encuentra Arjona. Es un municipio ubicado a unos 30 kilómetros al sureste de la ciudad de Cartagena y tiene una población estimada de alrededor de 70.000 habitantes. Arjona es conocido por ser un importante centro comercial agrícola y ganadero en toda la región. Los principales cultivos en la zona incluyen yuca, maíz, ñame, entre otros. La actividad económica del municipio de Arjona gira alrededor de 3 actividades principales, que son la ganadería, la agricultura y la pesca. Y estamos en un pueblo llamado Arjona, está solamente 20 minutos de la ciudad de Cartagena, de aquí soy originario, y estamos en la plaza principal. Vamos a hacer unas tomas para que vean el pueblo donde crecí
y sus alrededores. Y acompáñenme aquí en Arjona. Y una de las cosas más famosas aquí en Arjona son las mesas de fritos, donde hacen todo tipo de empanadas y cosas de aquí, de la región. Así que vamos a mostrarle una mesa de fritos, acompáñenme. Aquí tenemos la famosa carimañola. Esto es masa de yuca con carne molida por dentro. La pueden encontrar aquí, riquísima. Y esta es la famosa arepa de huevo, es masa de maíz frita con un huevo y carne molida adentro, buenísima. Una de las cosas más importantes en Cartagena es el crecimiento que ha tenido en los últimos años. Estamos en la zona norte de Cartagena, un área muy conocida como Las Ramblas, lo que se ve un centro comercial hermosísimo. Detrás tengo un lago hermoso y detrás tengo unos condominios muy famosos aquí que se llama Barcelona de Indias. Es la vía norte de Cartagena rumbo a la ciudad de Barranquilla, por ahí kilómetro 10. Esta es el área de mayor crecimiento en la ciudad. La ciudad está creciendo hacia el norte, un área muy linda. Les recomiendo que pasen por acá cuando vengan a la ciudad de Cartagena. Este es un nuevo centro comercial llamado La Cerrezuela. Antes era una plaza de toros, hace 60, 70 años atrás. Luego la abandonaron, quedó el terreno baldío y hicieron este centro comercial llamado La Cerrezuela. Hermoso, se lo recomiendo para cuando vengan a Cartagena. No olviden venir al centro comercial La Cerrezuela, está entrando justo a Cartagena por la zona amurallada. Cuando visites Colombia no se te olvide algo muy importante. Recuerda que tenemos uno de los mejores cafés del mundo y esta es la marca del café colombiano, que es Juan Valdez, y tiene sus puntos en toda Colombia, lo encuentran, en toda estación lo encuentran, en todo centro comercial lo encuentran. Así que se lo recomiendo, Juan Valdez, 100% producto colombiano, 100% café colombiano, calidad, se lo recomiendo, riquísimo. Este, mi favorito, el Nevado. Lugar icónico aquí en la Plaza de los Coches, donde podrás encontrar dulces de toda clase, de todas las variedades, aquí en la ciudad de Cartagena. Podemos encontrar los famosos, las cocadas de coco, cocada de piña, cocada de guayaba, las conservitas de plátano. Estas son las conservitas. Desde siempre estas han sido una de mis favoritas, se llaman las conservas de plátano. Se las recomiendo. Bueno, es mi favorita, pero también se las recomiendo aquí en el Portal de los Dulces. Un lugar donde pueden venir a escuchar la mejor salsa de Cartagena, la mejor salsa internacional, la cubana, la charanga, el son montuno, donde Fidel, aquí en la Plaza de los Coches, esquina del Portal de los Dulces en Cartagena. Te puedes sentar aquí en el outdoor, aquí te puedes sentar tu outdoor, los meseros vienen y te atienden aquí. O también te puedes sentar adentro y disfrutar la mejor salsa, 100% salsa. Está entre la Plaza de los Coches y la Plaza de la Aduana. Esta es la Plaza de la Aduana.
tú ya conoces Cartagena, Colombia? Si no lo has hecho, te invito. Y si lo has hecho, por favor déjame un comentario y cuéntame qué tal fue tu experiencia. Y ya que estás por ahí, no olvides suscribirte, recuerda que es totalmente gratis y darle manito arriba. Y esto fue Cartagena, espero que les haya gustado. No olvides suscribirte y darle aquí al botón de la campanita para más contenido como este. Recuerda